Entonces la introducción en Santiago capítulo 1, versículo 1, luego comienza y dice Santiago, siervo de Dios. Se presenta quien escribió la carta. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Y aquí tenemos el nombre de Santiago y empezamos, hasta ahí llegamos hoy posiblemente. Santiago dice, yo soy quien escribe la carta, no, Santiago. Ahora, ¿quién es Santiago? Santiago, brothers, pues en realidad es Jacobo. Es Jacobo. La palabra original que está en el griego original es la palabra Jacobo. Y de ahí de alguna manera llegó al español y se traduce como Santiago. Ahora, ¿cómo de alguna manera? Bueno, Santiago, otra palabra, otra manera de decir Jacobo en español ¿cómo se llaman estos brothers que siempre les hacen bromas? Gallego. En gallego, la palabra para decir Jacobo en gallego es Iago, y ese español antiguo dirían algunos, pero Iago, y a lo mejor usted habrá conocido algún Iago, pero Iago es una derivación de Jacobo. Ahora cuando al libro se le pone el libro de San Jacobo, y luego pasa con la traducción de que Jacobo es Iago, es San Iago, y llega eventualmente a llamarse Santiago, el santo de los quehaceres. Entonces, porque en el latín se le puso el nombre a este libro Sanctus Iagus. Entonces usted ya sabe de dónde viene la palabra, ¿no? O Sanctus Jacobus. Más o menos, no pronuncio muy bien el latín ni el español. Pero ¿quién es este Jacobo? Jacobo, hay cuatro Jacobos en el Nuevo Testamento, brothers, y rápidamente yo le voy a descartar los que no son de este libro, ¿no? El primero sería Jacobo, el padre de Judas, uno de los apóstoles de Jesucristo, como lo menciona Lucas 6:16, pero es muy desconocido, es la única vez que aparece en la Biblia este tal Jacobo. Luego hay otro Jacobo, hijo de Alfeo, que también es desconocido, Jacobo, hijo de Alfeo. Sí aparece varias veces en la escritura, pero es un tanto oscuro quién era este Jacobo. Y luego está otro Jacobo, que es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, pero este Jacobo queda descartado como el que escribió el libro, ya que fue asesinado en el capítulo 12 de Hechos, si usted recordará, por espada lo mató el rey Herodes. Entonces este Jacobo tampoco fue el que escribió el libro de Santiago. Entonces solo nos queda una persona que pudo haber escrito este libro, y este es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el hermano carnal o medio hermano dirán del Señor Jesucristo. Y usted dirá, ¿cómo que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y hasta ahorita los hermanos de Jesucristo nomás le han dado problemas? Más o menos como a mí con mis hermanos. Pero en realidad llega un momento donde las cosas cambian. Fíjese nomás. Si usted recordará, María tuvo más hijos que solo Jesucristo. Mateo capítulo 13, 55 dice la palabra de Dios, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está, te están hablando de Jesucristo, hijo del carpintero, madre María y hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces ahí está, también Marcos 6 lo vuelve a mencionar. Ahora, usted recordará cuando a Jesucristo lo crucifican, ahí en Juan capítulo 19, María, la madre de Jesucristo, estaba presente. Entonces sabemos que él supo, cuando menos supo, de lo que le había pasado a su hermano, que había muerto, ¿no? Había sido asesinado en la cruz. Pero según la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Jacobo, su hermano, después de resucitar. Fíjese, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 al 8, cuando está hablando Pablo, dice, después, hablando de Jesucristo, después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pero dice Pablo, después apareció a Jacobo, a su hermano. Entonces,
es como entendemos entonces por qué Jacobo estaba reunido junto con los demás discípulos el día del Pentecostés. Fíjese, es lo que dice la palabra de Dios. Después de que Jesucristo asciende a las nubes, se reúne un pequeño grupo de gente a esperar la promesa de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces Jacobo era uno de los que estaba en el montón cuando estaban esperando la promesa del Espíritu Santo que llegara. ¿Cómo pasó eso? Pues se le había aparecido Jesucristo. No sé usted, pero yo creo que las personas que se les apareció Jesucristo después de resucitar, tuvieron un cambio completo de vida. Su vida fue transformada totalmente, como lo es hoy. Si Jesucristo se le llega a aparecer en su vida a cualquier ser humano el día de hoy, esa persona 100% seguro tiene un cambio completo en su vida. Si le hacemos caso y le abrimos las puertas de nuestro corazón, tenemos un cambio completo en nuestras vidas. Pero bueno, lo empezamos a ver a Jacobo, quien escribió Santiago, y creo que hay algunas versiones que le dicen Santiago en todo el resto de la Biblia. Lo empezamos a ver entonces que empieza a crecer como cristiano, como líder de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 17, dice la palabra de Dios, Pedro había estado en la cárcel y la gente estaba orando tremendamente para que saliera Pedro de la cárcel y estaban rogando, ay, ñañita, que salga Pedro de la cárcel, que no lo maten y que no lo maten. Y de repente Pedro se aparece en la puerta porque lo liberó Dios de la cárcel y está tocando y no lo pueden creer. Creen que es un fantasma, creen que ya se lo habían echado al plato. Pero no, dice la palabra de Dios en Hechos 12, 17. Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo. Ya Pedro para este tiempo le quiere dar cuentas a Jacobo, el hermano de Jesucristo. Ya estaba haciendo la diferencia Jacobo. No era nomás un montón más, estaba haciendo la diferencia. Luego nos damos cuenta de Pablo, el apóstol Pablo en su conversión, después de aceptar a Jesucristo, va y se reporta con Pedro y con Jacobo, el hermano de Jesucristo. Fíjese, en Gálatas capítulo 1, está diciendo Pablo que cuando agradó a Dios me llamó por su gracia para que yo predicase, fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco, y el versículo 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué cosa? Cómo había cambiado Jacobo de ser aquel incrédulo que no creía que su hermano era el Mesías, el Cristo, ahora que está haciendo la diferencia en la iglesia de Jerusalén, donde está teniendo ya renombre, donde la gente lo está buscando, donde la gente le está dando reporte, donde el mismo Pablo fue y lo vio para darle su reporte, para darle su testimonio. Entonces vemos cómo el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, ha crecido en autoridad en la iglesia de Jerusalén. Fíjese en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia, y es Pablo otra vez el que está hablando, y dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Ahora aquí mencionó a 3, mencionó a Pedro, a Juan, Pedro que es Cefas, Pedro, Juan y a Jacobo. A Jacobo, ya una columna. Y dice que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, ya es considerado Jacobo como una columna. Y déjeme le digo que la razón por qué no era
porque era hermano de Jesucristo, sino por el trabajo que estaba haciendo en la iglesia. Cualquier persona que vaya a una iglesia cristiana, una verdadera iglesia cristiana, para ser considerado una columna detrás del ministerio, lo único que necesita es trabajar. Lo único que necesita es trabajar. Ser una persona con la que uno puede depender, una persona con la que uno puede confiar, una persona que no es como las olas de mar, que va y que viene, que sube. No una persona que, por ejemplo, yo, cuando voy a venir el día de hoy que vine aquí, me visualizo en mi cabeza quién va a estar aquí en la iglesia. Hoy es jueves, ya es servicio, y yo me visualizo en mi cabeza que va a estar aquí Talí, que va a estar Nimsi, que va a estar Nimri y Anet, siempre. Que va a estar Paco, el hermano Paco, la hermana Sheila, siempre. Que va a estar Rubén, que va a estar Luli, siempre. Que va a estar mi brother David, la hermana Tita, siempre. Que va a estar Dinora, que va a estar Estrella, siempre. Que va a estar Jesús, Vanessa y Mateo, siempre. ¿Sí me entiende lo que le digo? Cuando no viene Felipe Neri, digo, ¿qué pasó? No vino Felipe Neri. Cuando no viene Odali, digo, ¿qué pasó? No vino Odali. Cuando no viene incluso la hermana Marta, digo, ¿qué rollo? ¿Qué le habrá pasado a la hermana Marta? Porque hay gente que uno ya sabe que van a estar ahí. Y cuando no están, pues uno dice, ¿qué rollo? Y algunos de ustedes son tan responsables que cuando no van a venir, avisan. Mandan un mensaje, brother, pastor, no voy a estar ahí, este servicio. Y no sé si para usted se le haga gran cosa, para mí es porque no sabe cuánta preocupación me quita encima. Porque yo desde mi madre lo saqué que me preocupo por todo lo que no sé. Por todo. Entonces, pero uno se hace columna del ministerio con su estabilidad, con su compromiso, con su constancia. Y la constancia es todo, bro. Déjenme le digo, en la poca experiencia, los poquitos años que tengo trabajando, yo me doy cuenta que en el trabajo los que valen, no son los que son buenos para hacer algo, o habilidosos o que tienen mucho conocimiento. Los que valen en los trabajos son los que están ahí todos los lunes y que llegan temprano. Y he conocido mucha gente muy buena, muy habilidosos, ya sea cuando operábamos maquinaria, ya sea con la electricidad, muy buenos, pero llega el lunes y no están, o el martes y andan, ay no, o ya para el viernes y no, ya es el viernes, día de pago, no voy. Y entonces esas personas acaban, no porque no eran buenas, sino porque eran inconstantes. Y usted ve en muchos trabajos, es más, no batalla mucho. Usted vaya a cualquier restaurante de comida rápida y a veces le dan la hamburguesa toda mal. No son muy buenos para hacerlo, pero ahí están. Porque los que están buenos para hacerlo están ahí en la casa pidiendo desempleo. Muchas veces así sucede, ¿no? Entonces ahí es donde usted o se aguanta con lo que tiene o va y cocina a su casa. Pero quien vale es el que está presente. Y eso es lo que pasó con Jacobo. Él estaba presente. Una vez que empezó a chambear, empezó a darle. A tal grado que fue, y es considerado ahorita Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, como el pastor, el senior pastor, el pastor anciano, líder de Jerusalén. Fíjese, cuando es el primer concilio de Jerusalén, el que preside, y si usted sabrá quién es el que preside en una reunión, el que preside es el líder. Ahí en Hechos capítulo 15, versículo 13, en el concilio de Jerusalén, dice la palabra de Dios, cuando ellos cayeron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, y empieza a hablar Jacobo. ¡Uy! Aquel que ni creía en Jesucristo, aquel que hasta la garra le sacó a Jesucristo, ahora viene a ser el líder en Jerusalén. Ya pasados algunos años, cuando Pablo vuelve a dar un reporte del ministerio a los gentiles, después del primer concilio de Jerusalén, ya en Hechos capítulo 21, vemos que todavía está Jacobo ahí. Fíjese, en Hechos capítulo 21, versículo 18, dice, y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a
Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los hermanos. ¿Por qué Jacobo? Era el líder, mis brothers. Era quien había que darle cuentas. Pablo va a dar su reporte con Jacobo. Con Jacobo. Así que usted y yo podríamos pensar que a lo mejor no hay oportunidad para servir, pero sí hay. Nos engañaríamos nosotros mismos. O a lo mejor podríamos creer que como algunos de ustedes, algunos de nosotros, podría yo creer, como yo soy bien bueno para predicar, me necesitan y que se aguanten. Pero ¿sabe que si no soy constante? No good. A lo mejor usted podría decir, como yo soy muy bueno para la hospitalidad y para la iglesia necesita buena hospitalidad, pues que se aguanten y como soy. Pero sabe que si no hay constancia, si la constancia no es parte de quien somos, lo demás vuela. Es mejor una persona que lo haga medio bien, que siempre está aquí, a una persona que lo haga muy bien, pero no sabemos cuándo viene. Y eso es la verdad. Ahora, Dios es fiel. Porque si usted recordará, no voy a irme a ese lado, pero si usted recordará hablando de los talentos, cuando Dios le da talentos a alguien, luego viene a pedirle cuentas. Y aquella persona que fue fiel con lo poco que tuvo o con lo mucho que tuvo, Dios le da más. Dios le da más. Más, en serio. Entonces, de repente, wow, qué bien lo hace. O sea, mire, por ejemplo, las jovencitas. Yo me acuerdo, Estrella, por ejemplo, que ahorita cantó. La primera vez que cantó, yo parecía que se iba a caer muerta aquí arriba de un desmayo. ¿Se acuerda, hermana Dinora? Temblaba toda la voz así, todo. Y ha pasado el tiempo. Y mire nomás Dios cómo la está usando grandemente. A los jovencitos. Me acuerdo Enni cuando empezó a tocar, Nimsi el bajo, Limni el keyboard. Pero fueron fieles, constantes, han estado siempre al pie del cañón. Y Dios les ha dado habilidades tremendas. No se trata de venir una vez en cuando, se trata de constancia. Y Dios les da, Dios los levanta, Dios los pone en lugares privilegiados. Y eso es lo que hizo con Jacobo, columna del templo. Bueno, sigamos leyendo, volvamos ahí a Santiago, brothers. Y luego dice la palabra de Dios, ahí seguimos en Santiago capítulo 1, versículo 1, dice Santiago que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Reina Valera 1960. Y usted recordará, y no me voy a atorar mucho aquí, la palabra siervo, donde Santiago está diciendo, yo soy Santiago, siervo del Señor Jesucristo, está diciendo, yo soy esclavo. Esa es la traducción correcta, esclavo del Señor Jesucristo. Es importante que lo entendamos porque es lo que Dios nos pide. Que nosotros vivamos para Él, seamos para Él. Que lo que hagamos sea cosas en lo que Él está de acuerdo. Que no nos salgamos de su reino. Entonces, dice Santiago, yo soy esclavo, no soy su hermano. Pudo haber dicho, ¿verdad? ¿Se fija cómo lo identificaban los demás? Y a Jacobo, fui a ver a Pedro y a Jacobo, hermano de nuestro Señor. Pero cuando trata de él mismo, de presentarse, dice, no, yo soy esclavo de Jesucristo. Y a las 12 tribus, dice, siervos del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. A las 12 tribus, a lo mejor hasta ahorita aquí ya no le agarra a usted gran cosa, pero aquí tiene mucho que ver, las 12 tribus, porque según se creía y se cree que las 12 tribus desaparecieron. Pero dice Jacobo, no, esto se lo escribo a las 12 tribus, a todos estos que están por todos lados desparramados. Ahora, esto es lógico y es más entendible para darnos cuenta que este libro, esta carta está dirigida a las tribus, a los hebreos, porque el ministerio de Jacobo fue en Jerusalén, donde eran puros judíos, hebreos. Y cuando usted empieza a leer, empieza a ver la gramática del libro de Santiago, solamente hay otro libro que se le compara y ese es el libro de Hebreos.
porque ambos están escritos para los hebreos, para los judíos. Y usted se da cuenta, el ministerio de Jacobo estuvo en Jerusalén con los hebreos. Aún así, brother, este libro es totalmente aplicable para nosotros el día de hoy, porque les habla a estas personas como cristianos, ya como hijos de Dios. Y esa fue la introducción, ahora sí empezamos aquí. ¿De qué se trata? Bueno, este libro, esta carta, no sé cómo la quiera tratar, como libro o carta, pero no habla de la esencia de la salvación. No habla, no dice nada de la crucifixión de Jesucristo, no dice nada de la resurrección de Jesucristo, no habla para nada de la justificación o la regeneración de una persona que viene a los pies de Jesucristo. No dice nada, nada de eso. ¿Por qué? Porque está asumiendo que todas las personas a las que les está escribiendo son personas que ya son salvos, que ya han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces no está tratando con estos asuntos doctrinales, está tratando con los otros asuntos que se supone que ellos ya deben de tener. Entonces es sorprendente porque nosotros estudiamos Efesios, Filipenses, últimamente ¿qué otro estudiamos? Colosenses, Juan, y todos están saturados de doctrina sobre la salvación, justificación, santificación, y ahora estamos entrando a un libro diferente donde no menciona para nada eso, pero aún así está riquísimo, está bueno, está sabroso, lo vamos a saborear tanto que nos tiene que cambiar nuestra vida. Fíjese, el texto clave en Santiago, según yo, puede ser que me equivoque, es Santiago capítulo 1, versículo 22. El que más o menos trata con todo lo que dice el libro. Santiago 1, capítulo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1, 22. Sed hacedores, no tan solamente oidores, porque te engañas tú solo. O sea, en otras palabras, a lo mejor para que se entienda es, no importa lo que digas, lo que importa es lo que haces. Eso es lo que dice Santiago. Yo tuve el desprivilegio de conocer a un brother que se la llevaba diciendo, la fe sin obras es muerta, brother. La fe sin obras es muerta, brother. O sea, extraído de Santiago. Yo no me atreví y a lo mejor me debía haber atrevido decirle a este brother, no importa cuántas veces diga que la fe sin obras es muerta, mientras usted no la esté viviendo y aplicando y esté trabajando para el Señor Jesucristo, usted está muerto. Porque no le salía de la cabeza, ay, la fe sin obras está muerta, bro. Pero ¿qué está haciendo usted? No hace nada. No hace nada. Y es totalmente lo opuesto a lo que enseña Santiago. Santiago es, ponte a chambear. No escuchen nomás, sino chambea. Ahora, ¿cómo es que nos lo pone? Pues nos lo pone en una serie de pruebas. Pruebas, es probar la salvación. Ya está asumiendo que somos salvos. Es una serie de pruebas que hacemos nosotros mismos para que nos demos cuenta de la calidad, de la verdad, de lo sincero de nuestra salvación. Por ejemplo, a terminar Santiago, fíjese, dice, ya para terminar, el capítulo 5, versículo 19 de Santiago, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y termina Santiago. Dice, esa es la onda. Esa es la onda. Que se autochequen y entonces que haga un cambio verdadero. Pero van a checar sus obras en las pruebas que vienen.
Ahora, este asunto de probar tu fe no es nuevo en Santiago, no crea que le estoy diciendo que es un libro diferente, no, este asunto de probarnos está en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Así dice Gálatas 6:4. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y ahí está hablando de la cena del Señor, pero aún así dice, pruébese cada uno a sí mismo. Hebreos capítulo 4, versículo 1, en Nueva Versión Internacional para que lo entienda, brothers. Dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Dice, cuidémonos. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Todos son diferentes libros, diferentes cartas que nos llaman a lo mismo. Examínate a ti mismo a ver si estás en la fe. Y luego dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis probados. Uy, entonces no es nuevo este asunto de probarse, brother. La idea de Santiago es para motivarnos a voltearnos a ver hacia nosotros, ya que somos bien buenos para andar de chismosos. Ay, este brother me trató mal. Ay, este brother se esto. Ay, pero ahora dice, ahora voltea a ver para acá. Volteate a ver a ti mismo. Esa es la idea de Santiago. Y es la idea como se acaba de dar cuenta de toda la Biblia en realidad. Ahora, todavía más impresionante, brothers, es darnos cuenta que Santiago, el libro de Santiago, es como un seguimiento práctico y lógico del sermón de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, 6 y 7. El Señor Jesucristo da este sermón de varias horas y algunos dicen varios días del sermón de las bienaventuranzas en Mateo 5, 6 y 7. Y cuando usted lo compara así, al ladito con Santiago, se da cuenta que es un seguimiento práctico de ese sermón. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿no? No más rapidito, es más, le voy a poner todo un ejemplote, muchos ejemplos, para que se aliviane. Usted recordará que ahí en Mateo 5, en el versículo 3, empieza el Señor Jesucristo y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de salvación, bros. ¿De quién es la salvación? De los pobres en espíritu, humildad. Y luego después empieza a hablar de la salvación. ¿De quién es la salvación? Y dice, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos es la salvación. Dice a tal grado en el versículo 8 de Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? ¿Todos los cochinones? No, aquí dice los de limpio corazón. Y luego dice el 9, bienaventurados los pacificadores. Estas letras se hacen bien chiquitas cada vez. Y luego dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de injusticia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persiguen y digan toda clase de mal contra mí mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Está hablando Mateo 5 de salvación. Ahora, está hablándole Jesucristo a este montón de gente que creían todos que eran salvos, todos estos religiosos, todos estos hebreos, judíos, que lo estaban rodeando, para ellos todos eran los elegidos, los salvos. Y Jesucristo le dice, no, tú en realidad necesitas ser manso, necesitas ser humilde, necesitas tener un corazón limpio, necesitas desear a Dios. Esa es la marca del verdadero salvo. Esa es la marca. Y yo así como que, caray, está hablando de una actitud, es la actitud que viene de mano de la verdadera salvación. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y los religiosos veían su vida y pues veían que estaban llenos de orgullo y de autosuficiencia. Entonces cuando Jesucristo los pone ante las bienaventuranzas, pues no pasan la prueba. No pasan, se quedan atorados con su orgullo y su vanidad y su autosuficiencia.
Entonces, esa es la actitud de un salvo, pero no nomás eso. Ahí en Mateo capítulo 5, parece que voy a predicar de Mateo, pero nomás le estoy dando la introducción de Santiago, ¿eh? Porque en Mateo capítulo 5, después de decir, esta es la actitud que tiene que tener un salvo, luego dice, este es el testimonio que tiene que tener un salvo, y lo menciona desde el versículo 13 hasta el 16, y ahí dice, cuál es el testimonio? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Eso es lo que tienen que ser. Si verdaderamente son salvos, son sal y son luz. Y luego dijo Jesucristo ahí en Mateo 5, en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y todo esto usted lo va a ver en Santiago, ¿cómo está en comparación? Entonces vimos que el que es salvo tiene una actitud y luego tiene un testimonio. Y después en el versículo 17 hasta el 20 empezamos a ver un compromiso que tiene la persona que salva a la palabra de Dios, a la Biblia. Un compromiso, una entrega, una obediencia tremenda. Y empieza a decir Jesucristo, no he venido para abrogar la ley. No, sino para cumplir. Y luego dice Jesucristo, cualquiera que haga los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces vemos actitud, vemos testimonio y vemos una entrega, un compromiso a la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. No es el final, porque luego cuando seguimos viendo nos damos cuenta que el Señor Jesucristo en los próximos versículos de Mateo 5, del versículo 21 hasta el versículo 48, está enseñando ahora un salvo, una persona que tiene la salvación, tiene un corazón que está en constante búsqueda de rectitud, de hacer lo que es correcto, de hacer lo que está bien. No se conforma con la injusticia, con la maldad. No saca provecho de nadie. Y dice, ahí empieza a decir Jesucristo, usted se acordará porque ahí en Mateo empieza a decir, Mateo 5 del 21 en adelante empieza a decir Jesucristo, oíste que fue dicho. Y tácatelas, agarra a Jesucristo la ley, la regla del Antiguo Testamento y le sube el estándar. Y ahora dice, pero yo os digo, ¡ay! Dicen los cristianos dicen hoy, pensé que Jesús le iba a ser más fácil. No, hombre, si ahora tienes que amar hasta tus enemigos. Ese es tu corazón. Tiene que tener una justicia divina, no una justicia terrenal, si verdaderamente eres salvo. Y estamos en Mateo en el capítulo 5, ahora viene el capítulo 6, que todavía sigue las pruebas, ¿no? de salvación, cómo sabemos si somos salvos, porque ya hablamos que hay que tener actitud, influencia, obediencia y rectitud. Pero luego viene el capítulo 6 de Mateo, donde todavía el Señor Jesucristo continúa, y ahí en el versículo 1 hasta el versículo 18 de Mateo 6, dice Jesucristo, la verdadera salvación viene con la verdadera adoración. Vienen de la mano. Una persona que es salva es una persona que adora. No se pueden separar. No se pueden separar. Van de la mano. Y empieza a hablar de lo que dan monetariamente, empieza a hablar Jesucristo en Mateo 6 de la oración y del ayuno, y todos esos tres es adoración a Dios. Adoración a Dios. Después en el versículo 19, Mateo capítulo 6, dice, la verdadera salvación está sellada por la relación correcta entre dinero, cosas materiales y lo espiritual. Así es como dice en Mateo 6. El que verdaderamente es salvo tiene un balance correcto entre dinero y lo espiritual, entre material y lo espiritual. A tal grado que dice Jesucristo, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y entonces si tu tesoro no está en el cielo, tú no estás en el cielo. I'm sorry, pero es lo que Jesucristo enseñó. Y usted cuando vayamos a Santiago, se va a dar cuenta que trata con todos estos asuntos Santiago. Trata del billete bien suave. Entonces ahorita tenemos a personas que se oponen a este tipo de cosas, ¿no?
Pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Una persona que es verdaderamente salva tiene ese balance correcto, donde su primer lugar es lo espiritual. ¿Qué dice Mateo 6:33? Es uno de los versículos más conocidos de los cristianos. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Y cae en eso porque voy a la mitad de la introducción. No llegamos al capítulo 7, ¿usted cree? Capítulo 7, pues le pasamos rápido porque ya Martín nos pitó ahí atrás. Pero luego del versículo 1 al versículo 2 del capítulo 7 de Mateo, otra prueba de la verdadera salvación son tus relaciones personales, cómo tratas con su prójimo. Si usted recordará, Mateo 7 empieza a decir, de la viga en el ojo no juzguéis para que no seáis juzgados. Así empieza Mateo 7 y es parte del Sermón del Monte. Y ya desde el versículo 13 al 14 empieza a hablar Jesucristo de la puerta estrecha y que lleva a la salvación. Y lo habla hasta el versículo 14. En el versículo 15 de Mateo 7 al 20 dice, cuidado con los falsos profetas, que son los que andan buscando hacerte tropezar, te van a robar algo valioso que tienes. Del versículo 21 al 23 empieza a hablar de aquellas personas que son rechazadas en el cielo. Mateo 7, 21 a 23, aquellas personas que aunque según ellos confesaron conocer a Jesucristo, son rechazados. Son rechazados. Y Mateo 7, 24 en adelante nos da una ilustración muy buena entre los que son rechazados al entrar al cielo y los que son aceptados para entrar al cielo. Rechazados y aceptados. Y nomás para resumírselo, ahí Mateo 7, 24 dice Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre que fincó. ¿Dónde fincó? ¿Sobre qué? Uno sobre la roca y otro sobre la arena, el que las hizo sobre la roca. Entonces Jesucristo, el que oye mis palabras y las hace, entra al cielo. Más o menos Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Así que si se da cuenta, Santiago, y se va a dar cuenta mientras le damos más a esto, Santiago es un seguimiento práctico del Sermón del Monte. Son pruebas de la salvación. ¿Cómo sabemos si somos salvos? ¿Cómo nos damos cuenta de nuestro estado espiritual? ¿Cómo? Y toda la Biblia habla de eso, no nomás estos dos, este evangelio y este libro. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Nos dice bien claro, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De eso se trata. Entonces Santiago está bueno, y hoy nomás fue la introducción. Dice, no importa lo que digas, lo que importa es lo que haces. Eso es. No importa. Podemos decir un montón de cosas, pero ¿qué hacemos? Acuérdense, Jacobo mismo no es conocido porque hablaba mucho, pero subió de puesto, por así decirlo, se convirtió en pilar en su iglesia por lo que hacía. La idea es ponerse las pilas. El jueves que viene empezamos a hablar de pruebas, brothers, porque pruebas, ay chiquititos, esa va a estar buena. Pruebas, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Así que se pone listo, se pone trucha y vamos a empezar a usar el espejo y empezamos a ver, ok, Padre, ¿dónde es donde estoy flaqueando? Y si quiere recordar, nomás vea Mateo 5, 6 y 7 y que ese sea su espejo, Vamos a orar.